¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proindustrias. Estamos en vivo e en directo por las pantallas de Canal Pro y como ya lo ven, tengo el gusto de recibir a mi invitada aquí en piso. Estoy hablando nada más y nada menos que de la viceministra de Rediex, Estefanía Laterza, quien ya la saludo con muchísimo gusto. Así que muy buenos días, viceministra. Gracias por estar. Buenos días, Laura, y qué gusto poder estar en vivo. Así Habíamos hecho varias entrevistas anteriormente, pero siempre a través de la pantalla, a través del Zoom. es diferente, ¿no? Es un gusto verdaderamente poder conversar cara a cara y conocer, digamos, de frente a personas que te son tan familiares por las conexiones anteriores. Sí, porque en toda la época de pandemia ya veníamos hablando, ¿no?, de todo lo que se hacía desde Rediex, en otras oportunidades también, bueno, de cómo estamos con relación a la imagen país en cuestión de inversiones también. Y bueno, hoy ya lo hablamos en persona, viceministra, me encantaría que me comentes cómo estamos en ese sentido desde Paraguay hacia el mundo. Estamos haciendo desde Rediex, ¿verdad?, que es la red de inversiones y exportaciones del Paraguay, estamos haciendo vamos a decir, una serie de trabajos, estamos encaminando acciones con un equipo que tenemos que está formado por profesionales en diversas áreas, pero enfocados mayormente en diferentes sectores de la economía y particularmente con un equipo fuerte en dos áreas importantes. La primera de ellas, inteligencia competitiva. Como bien sabes, hoy en día el conocimiento es fundamental a efectos de entender a dónde tenemos que apuntar nosotros, ¿verdad?, nuestros recursos de manera a poder generar interés en el país. Y por otro lado, en lo que es nuestra dirección de inversiones, que es el departamento que se encarga de, una vez que tiene la información sobre hacia dónde ir, comenzar con ese trabajo justamente de difusión de las condiciones que tiene el Paraguay de cara a la inversión. Y verdaderamente ha sido una tarea fuerte, una tarea titánica, pero estamos trabajando de manera organizada y de una manera a través de una estrategia que busca justamente en generar un conocimiento mayor del Paraguay, una asociación del Paraguay con condiciones especialmente positivas para la inversión y por otro lado también trabajar con los actores locales de cara justamente a conseguir un movimiento económico mayor a través de la exportación. Perfecto. Bueno, yo creo que a todo a nivel mundial la pandemia nos puso a prueba, ¿no? Una prueba de fuego que teníamos que pasarla o pasarla. Así que en todo ese tiempo se fueron preparando justamente las herramientas necesarias para que hoy ya estemos de manera presencial, saliendo nuevamente al mundo. Yo digo siempre que lo mejor es estar frente a frente hablando. En ese sentido, ustedes ya han realizado muchos viajes justamente de negocios, ¿no?, para llevar también la imagen del Paraguay al mundo, para exponer lo que significan las industrias de nuestro país. En ese sentido, ¿cuál es la imagen país que notan que tiene actualmente Paraguay? Medir la imagen país es de las cosas más complicadas que hay. Normalmente lo que se mide, ¿verdad?, eso es lo que llamamos el clima de negocio, es decir, la suma de las condiciones que tiene un país de cara a la inversión. Cuán fácil o cuán difícil es para una compañía, para una empresa, para un empresario instalarse en ese país y producir generando justamente lucro. Entonces, en el caso de Paraguay, normalmente, ¿verdad?, nosotros medimos a través de unos estudios internacionales que se realizan. Entre ellos, el más conocido era la publicación Doing Business, elaborada por el Banco Mundial, que era una suerte de ranking en donde los países se iban ubicando en función de la medición de ciertos indicadores. Ahora bien, esa no es la única manera de medir. Los estudios, si bien son importantes, y donde Paraguay fue ganando posiciones con el correr del tiempo, mejores posiciones, quiero decir. Lo cierto es que también existen otras maneras de medir. Esas otras maneras de medir tienen que ver, por ejemplo, con las calificadoras internacionales. Como bien saben, existen empresas internacionales, consultoras, que se dedican a determinar si el país tiene condiciones para ser otorgado lo que llamamos el grado de inversión. Paraguay, como recordarán bien, ¿verdad?, en tres de las calificadoras principales del mundo, estaba a un paso del grado de inversión. En esa situación nos encontrábamos nosotros antes de la pandemia. La mala noticia es quizás que no alcanzamos todavía el grado de inversión, pero la buena noticia es que durante la pandemia, que fue una época en donde varios países cayeron en cuanto a la calificación que tenían, volviendo a generar, de haber tenido quizás un grado de inversión, vuelven a pasar a un grado en donde las inversiones todavía no son del todo saludables. El Paraguay se mantuvo y se mantuvo con esa misma tendencia de reubicación para arriba en la escala a futuro.
Entonces, tenemos un panorama en ese sentido relativamente positivo. Por otra parte, también otra manera de medir esa suerte de imagen que tiene el país afuera tiene que ver con las inversiones, las que se radican efectivamente, y por otra parte, ¿verdad?, con las exportaciones. ¿Por qué? Porque un país, lógicamente, que tiene mejores condiciones para invertir y para generar industrias de calidad, tienen colocación en el mercado internacional. Y en el caso de Paraguay, la verdad es que hemos tenido un año 2021 muy positivo en ese sentido, tanto en términos de la inversión extranjera radicada en el país y también la inversión nacional, porque hay que decir también que hay un fuerte componente de inversión nacional, y también en lo que son exportaciones, donde las 8 áreas priorizadas que tenemos bien identificadas nosotros en Rediex como aquellas que pueden producir mayores ventajas o mayores beneficios a la hora de iniciar un negocio, Sí. han tenido reportes muy positivos en términos de exportaciones. Todas han crecido, no ha habido ni una sola que haya tenido, digamos, un impacto negativo. Bueno, más puntos realmente importantes que marcan una diferencia siempre, ¿no? Nosotros hablamos, recuerdo en muchas ocasiones, de, por ejemplo, ese punto que mencionamos en un principio, empresas extranjeras que ponen su vista aquí en Paraguay y quieren venir a instalarse. Inclusive ya en otras oportunidades hablamos de empresas que ya se instalaron y que inclusive personal ya está recibiendo capacitaciones para que puedan estar activas. Eso realmente deja algo estupendo, ¿no?, para nuestro país, porque significa que va a crecer el tema laboral, ¿no? Van a llegar más empresas extranjeras aquí en nuestro país y bueno, todas las ventajas también en ese sentido que ofrece el Paraguay para el extranjero que quiera instalar su empresa. Es correcto, verdaderamente no es que nosotros desde Rediex apuntamos a las inversiones, pero a lo que llamamos inversiones saludables, inversiones de triple impacto. Nos interesa a nosotros que las empresas vengan a instalarse en el Paraguay a fin de poder prosperar, de generar lucro, porque lógicamente ese es el motor que mueve al empresario a buscar justamente instalar o llevar sus inversiones a otros sitios, buscando siempre generar mayor riqueza. Ahora bien, ese no es el fin último que perseguimos nosotros. Lo que perseguimos es, en primer lugar, la incorporación de la generación de mayores fuentes de empleo, Claro. pero no de cualquier tipo de empleo. Queremos empleo, en primer lugar, que brinde a la vez protección social, porque lógicamente entendemos nosotros que el empleo tiene que ser de calidad, y por otro lado, un empleo que además de esa protección tan necesaria, brinde también oportunidades de un futuro mejor. Esto quiere decir que se entrena a esa mano de obra va adquiriendo nuevas calificaciones y esas calificaciones son las que les permite optar por mejores posiciones dentro del mercado laboral. Con lo cual nosotros tenemos una situación de gana-gana. Por un lado, personas que tal vez no estaban en el mercado acceden a un puesto de trabajo, a través de lo cual acceden también a una protección social, que como dije ya es fundamental, y por otro lado también acceden a esa capacitación que con el tiempo les va a llevar a seguir consiguiendo empleos de mayor nivel de remuneración a futuro. Y con eso, ¿verdad?, nosotros creemos que estamos en el camino correcto del crecimiento y del desarrollo sostenible. Por lo demás, en lo que cuando hablaba de triple impacto, me refiero que además de la generación de esa inclusión social a través del empleo, necesitamos siempre atender a los factores de conservación medioambiental. Las empresas que se vienen a instalar en el Paraguay tienen que ser respetuosas del ambiente y tienen que contribuir con los estándares que van a permitir justamente hacer que el Paraguay sea un país que se sume a la lucha que hay hoy en día, ¿verdad?, por la conservación, la lucha contra el cambio climático, buscando siempre generar un enfoque en donde la sostenibilidad venga de la mano del progreso, del desarrollo. Perfecto, perfecto. Bueno, no hay de otra hoy día, ¿no? Las empresas tienen que enfocarse en esa sostenibilidad de la que venimos hablando. Venimos sintiendo ya hace unos cuantos años el cambio climático y realmente es fundamental que hoy día las empresas apunten indudablemente a ese tipo de sostenibilidad, a buscarle la vuelta, como se dice, viceministra. Es correcto, porque por lo demás, vamos a decir, muchas veces tenemos más dificultad de entender que ese tipo de enfoque se tiene que dar de una manera natural por una cuestión de pertenencia a una ciudadanía mundial que busca la conservación, porque esta va a permitir que nuestros hijos puedan vivir en condiciones medioambientalmente óptimas y poder desarrollarse en el transcurso de sus vidas. Nuestros hijos y las generaciones que nos suceden. Ahora, por otro lado, también hay que entender que en los casos en que uno no quiera tener un enfoque de esa naturaleza, tiene que tener un enfoque también de realismo,
en el sentido de entender que si no nos adaptamos a determinados estándares, ¿qué va a suceder con el tiempo? Los mercados, que son cada vez más exigentes en este ámbito, van a empezar a cerrarse. De hecho, es ya una variable que estamos empezando que se está empezando a dar, empezamos a sentir ya. Justamente días atrás, conversando con un empresario que tiene exportación de cueros, nos llamaba y nos decía, estamos teniendo un problema serio porque debido a un fuerte lobby medioambiental que hay en Europa, algunos mercados muy importantes, de marcas de mucha relevancia, muy bien conocidas, reconocidas a nivel mundial, ¿verdad? Nos han dicho ya que no comerciarían con el Paraguay en razón justamente de encontrarse entre países que son sindicados por un proceso de deforestación. Esta información, según pudimos corroborar nosotros, es una información, vamos a decir, antigua, que ya no se ajusta a la realidad, con lo cual nos obligan a nosotros como Estado a demostrar que, que la realidad ha cambiado y que el Paraguay, a través de los trabajos que se están haciendo, la ley de deforestación cero y otros trabajos de control mayor, está justamente precautelando ese ámbito, ¿verdad? El que es el de la conservación de los bosques y de las reservas que tenemos en este momento. Perfecto. Sin embargo, tenemos que entender que esas exigencias, las que tienen que ver con certificación, las que tienen que ver con buenas prácticas en el sentido ambiental, ya no van a tener que ver con un deseo del empresario de ser, digamos, de tener prácticas empresariales de carácter sostenible. Tiene que ver ya con unas exigencias de los mercados que van a hacer que estos se cierren a futuro. Por eso insistimos mucho en generar una conciencia de que tenemos que ir adaptándonos. Y para eso, la buena noticia es que desde Rediex tenemos algunos instrumentos que pueden ayudar, como es el caso, por ejemplo, de nuestros subproyectos. Tenemos subproyectos en los que participamos con determinados actores en la generación de capacidades, en este caso, por ejemplo, de certificaciones que permiten generar una trazabilidad del producto y de exponer a través de unos mecanismos que esos productos son elaborados o son obtenidos de manera consistente con prácticas de sostenibilidad. Perfecto, qué excelente.